Nunca he sido el tipo de persona que escribe en foros o comparte experiencias sobrenaturales en Internet. De hecho, si me hubieras conocido hace unos años, probablemente me habrías llamado escéptica. Me llamo Mariene Soles, tengo 43 años y soy enfermera en un hospital psiquiátrico en una ciudad pequeña del interior de Texas. Durante más de una década, trabajé con pacientes que enfrentaban los límites de la mente humana: esquizofrenia, trastornos severos, traumas profundos. Aprendí a convivir con el dolor ajeno sin dejar que me rompiera por dentro. Mi vida era rutina, turnos extensos, café frío, oraciones rápidas antes de dormir. Hasta que un día, el más ordinario de todos se convirtió en el más extraordinario de mi vida. Era un jueves por la tarde, de esos en los que el sol pega fuerte, pero el alma se siente nublada. Había trabajado 16 horas seguidas. Recuerdo que ese día en particular había tenido un caso que me dejó emocionalmente drenada. Una mujer de 19 años que no paraba de repetir que había voces dentro de ella, voces que no le permitían dormir. Me afectó más de lo normal. Al llegar a casa, me desplomé en el sofá con la ropa aún puesta, sin cenar, sin fuerzas. Mi corazón latía raro, como si quisiera decir algo, pero ignoré la señal. Pensé que era solo el cansancio acumulado. Apagué las luces, me arrastré hasta la cama y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó desde que cerré los ojos hasta que el mundo se apagó de verdad. No estoy hablando del sueño, estoy hablando de la muerte. Mi corazón se detuvo, paro cardíaco completo. Según los médicos, estuve clínicamente muerta por 18 minutos y 47 segundos. Tiempo suficiente para que mi alma cruzara una frontera que nunca pensé que existía. Lo siguiente que recuerdo es que ya no estaba en mi cuerpo. No había dolor, no había miedo, solo una conciencia clara, aguda, como si hubiera despertado de un sueño largo. Flotaba en un espacio de luz dorada, espesa, pero no cegadora. Era como si la propia luz respirara. Y lo más extraño, había silencio, pero un silencio que decía cosas, un silencio vivo. En medio de ese lugar apareció Él. No caminó, no surgió del fondo, simplemente estuvo. Jesús, no como una figura lejana o una idea religiosa. Era real, palpable, más real que cualquier persona que haya conocido en vida. Tenía una presencia que te desarmaba sin decir una palabra. Sus ojos eran imposibles de describir. No tenían color, tenían profundidad. Me miró como si conociera cada rincón de mi existencia, como si supiera cada lágrima que escondí, cada duda, cada oración que jamás terminé. Y sin hablar, me hizo entender que no estaba allí por error. Había algo que Él quería mostrarme. Jesús me extendió la mano y al tocarla nos encontramos en un lugar distinto. Era como un gran salón, infinito, donde había camas alineadas, cada una con una persona dormida. Algunas parecían en paz, como si soñaran con el cielo. Otras se retorcían, sudaban, murmuraban. Sobre cada cama flotaban figuras translúcidas, suaves como niebla, con una presencia pacífica y poderosa al mismo tiempo. Eran el Espíritu Santo, esperando ser invitado. Jesús me dijo, sin mover los labios: cada noche, en ese instante entre la vigilia y el sueño profundo, se abre una puerta. Y es allí donde el Espíritu espera. Me quedé allí de pie, observando aquella escena como si fuese parte de un secreto cósmico que nunca tenía imaginado que existía. Había una calma profunda en ese lugar, pero también una urgencia. Jesús me guiaba sin hablar, y cada paso me hacía sentir más ligera, como si las culpas, los miedos y el cansancio se evaporaran. Me explicó que aunque muchas personas piden protección antes de dormir, pocas realmente entienden lo sagrado de ese momento. No es solo una oración antes de dormir, dijo él, es un encuentro, un altar invisible donde el alma puede ser transformada.
Yo solo escuchaba, con el corazón abierto y las lágrimas escurriéndose solas por mi rostro. Fue entonces cuando me mostró algo aún más profundo. Me llevó frente a una cama en particular. Allí dormía una mujer que lloraba en silencio. Su cuerpo apenas se movía, pero su alma gritaba. Vi sus pensamientos, sus heridas, vi recuerdos que no eran míos, pero los sentí como si lo fueran. Jesús me dijo: mira lo que sucede cuando alguien ora con sinceridad. La mujer, aún dormida, empezó a susurrar palabras que no entendía, pero su espíritu las gritaba con fuerza. En ese instante, una luz descendió sobre ella, envolviéndola como un manto. Era el Espíritu Santo. Él no entró a la fuerza, fue invitado. Respondió a una oración que no se hizo con la boca sino con el alma. Después de eso, Jesús me enseñó lo que llamó los 4 pasos de la oración antes de dormir. Pero no lo hizo como si me diera una receta. Me mostró visiones vivas, sentidas, como si cada paso fuera una puerta que se abría dentro de mí. Primero, la gratitud. Vi a personas agradeciendo mientras lloraban, mientras sostenían la mano de un hijo enfermo, mientras estaban solas. La gratitud no es una formalidad, es adoración, me dijo Jesús. Cuando agradeces incluso en medio del dolor, estás abriendo las puertas de mi corazón. Esa frase me atravesó. Pensé en cuántas veces solo agradecí por costumbre, sin presencia, sin alma. Luego me habló de la confesión. Me mostró cómo las personas cargan culpas como cadenas invisibles. Vi figuras oscuras alrededor de algunos durmientes, figuras que se alimentaban del silencio. El pecado no confesado se vuelve un acuerdo con la oscuridad, me dijo. Cuando confiesas, rompes ese pacto y cierras la puerta. Vi una mujer susurrando, en plena noche, cosas que nunca había dicho a nadie. Y cuando lo hizo, esas sombras retrocedieron, como si la luz las hubiera herido. Fue impactante. Yo misma sentí deseos de confesar cosas que llevaba guardadas hace años. Allí, frente a Jesús, todo se volvía tan claro, tan inevitablemente honesto. Después vino la rendición. Este fue el paso que más me costó entender. Jesús me llevó a una escena donde una persona dormía con el ceño fruncido, apretando las sábanas como si pudiera controlar el mañana desde su cama. Él me dijo: rendirse no es perder, es confiar. Vi cómo, al soltar sus preocupaciones, esa persona respiró de otra forma, más profundo, más liviano. Era como si el alma también exhalara. Me di cuenta de que yo vivía aferrada al control, planes, horarios, listas, expectativas. Pero allí, frente a esa presencia, entendí que hay un descanso que solo viene cuando uno suelta todo y deja que Dios sostenga. El último paso fue el más sutil, pero también el más poderoso, el convite al Espíritu Santo. Jesús me dijo que el Espíritu es caballeroso, no irrumpe, no invade, Él espera ser llamado. Vi personas que dormían en completa oscuridad espiritual, no porque estuvieran lejos de Dios, sino porque nunca lo invitaron. Otras, sin embargo, pronunciaban con el alma una frase que resonó como un eco eterno. Espíritu Santo, yo te invito, lléname, reposa sobre mí, háblame mientras duermo. Y cuando esa frase era dicha con sinceridad, el cielo descendía. Vi habitaciones enteras llenarse de luz. No era una luz común, era una presencia, una paz viva, un abrazo que envolvía sin tocar. Mientras presenciaba todo eso, mi alma temblaba. No era miedo, era algo más profundo. Reverencia. Sentí que cada noche, cada cama, cada persona en el mundo dormía sobre un campo espiritual inmenso y desconocido, como si cada noche fuera una oportunidad secreta de tocar el cielo. Jesús me miró una vez más. Esto no es una fórmula, Mariene, es un encuentro. Enséñalo, vive esto, compártelo. Su voz no era una orden, era una invitación amorosa.
Yo asentí, aunque no sabía cómo volvería ni si volvería. Fue entonces que él tocó mi frente con 2 dedos, y todo cambió. Sentí como si fuera absorbida por un torbellino de luz. El lugar se desvanecía, pero no desaparecía, solo se alejaba. Y de repente volví. Me encontré en una cama de hospital, rodeada de máquinas, luces, voces apresuradas. Mi pecho ardía, como si el alma hubiese reentrado a la fuerza. Vi a un médico gritándole a otro. Mi compañera de turno, Carla, lloraba a mi lado. Yo solo podía mirarlos. No podía moverme, pero estaba viva. Viva de una forma completamente nueva. Porque dentro de mí, algo había cambiado para siempre. No era la misma, y lo sabía. Los días siguientes fueron un remolino. Estuve en observación, con pruebas, preguntas, diagnósticos. Todos intentaban explicarme lo que había pasado con palabras médicas, pero yo solo pensaba en la visión, en la presencia de Jesús, en el salón de camas, en la oración. Cada noche en el hospital, aún conectada a monitores, repetía los 4 pasos, no como rutina, sino como necesidad. Y algo milagroso comenzó a suceder. Dormía en paz, profundamente. Por primera vez en años no tenía pesadillas. Soñaba con lugares llenos de luz, con melodías que no existen aquí. Sentía que el cielo aún me visitaba. Cuando me dieron de alta, volví a casa diferente, más callada, más presente, más abierta. Empecé a compartir esta oración con amigos cercanos. Algunos creyeron de inmediato, otros dudaron, pero todos los que la practicaron con sinceridad empezaron a contarme cosas sorprendentes. No se trataba solo de dormir mejor, era como si sus almas despertaran de un largo letargo. Gente que vivía con ansiedad empezó a encontrar paz. Personas que tenían pesadillas todas las noches comenzaron a tener sueños con significado. Algunos incluso me dijeron que sentían una presencia que los abrazaba mientras dormían, una paz que no venía de las circunstancias, venía de alguien. Una noche en particular, algo profundo ocurrió. Estaba especialmente cansada después de una jornada emocionalmente pesada en el hospital. Había atendido a una joven con tendencias suicidas que me recordó a mi hermana fallecida, y mi corazón estaba quebrado. Cuando llegué a casa, ni siquiera cené. Me arrodillé junto a la cama y con lágrimas cayendo sin control, hice la oración completa. Agradecí por el dolor que no entendía, confesé mi miedo a no ser suficiente, rendí mi impotencia ante el sufrimiento humano y finalmente invité al Espíritu Santo. No esperaba nada espectacular, solo quería descanso, pero esa noche el cielo volvió a abrirse. No fue un sueño, no fue alucinación, fue real. Me encontré de pie otra vez en aquel lugar que parecía hecho de luz viva, pero esta vez no estaba sola. A mi alrededor había otras personas, como si muchas almas hubiesen sido llevadas allí al mismo tiempo. Todos en silencio, en reverencia, mirando hacia una fuente de luz aún más intensa. Jesús no estaba visible, pero su presencia era inconfundible, y entonces lo entendí. Cada vez que hacemos esa oración con el corazón, somos llevados a ese lugar. Tal vez no lo recordemos al despertar, pero el alma lo sabe. Hay encuentros que marcan el espíritu más allá del consciente. Esa revelación me cambió por dentro. Empecé a tratar mi trabajo en el hospital no solo como un empleo, sino como una misión espiritual. Comencé a orar por mis pacientes en silencio mientras dormían. En cada habitación que entraba, mentalmente decía: Espíritu Santo, te invito aquí. Habla con ellos mientras duermen. No fue algo inmediato, pero a lo largo de semanas, los médicos notaron mejoras sutiles en varios pacientes. Menos episodios violentos, más tranquilidad al despertar, sueños que empezaban a tener sentido para algunos. Uno de mis pacientes, que llevaba meses sin articular palabra, me dijo un día al despertar: soñé con un hombre que me dijo que no estoy solo.
Me costó mucho procesar todo. A veces dudaba de mí misma. ¿Fue real lo que viví? ¿Fue solo una manifestación de mi subconsciente intentando dar sentido a la muerte? Pero cada vez que hacía la oración, la paz volvía. No una paz pasajera, emocional, era algo más profundo, como si el alma recordara algo que la mente no alcanza a comprender del todo. Me aferré a eso, y cuanto más compartía con otros, más confirmaciones recibía. Personas que jamás habían sentido nada espiritual empezaron a tener experiencias similares. Algunos decían que sentían calor en el pecho, otros que oían palabras de consuelo sin saber de dónde venían. Hoy, años después de aquella muerte temporal, puedo decir que nunca volví a ser la misma. Todas las noches, sin excepción, repito los 4 pasos. A veces con palabras, a veces solo con el corazón. La gratitud, la confesión, la rendición, el convite. Y cada vez siento que no estoy sola. Hay algo, o mejor dicho, alguien que responde. No me volví mística ni fundé una religión. Solo encontré un camino de comunión que transforma las noches comunes en templos vivos. Y lo más hermoso, no es solo para mí, está disponible para todos. Solo hay que abrir la puerta. Hubo una noche en la que, por primera vez, mi fe fue puesta a prueba desde aquella experiencia. Había recibido una noticia devastadora. Mi madre, que vivía en México, había sufrido un derrame cerebral. No podía viajar de inmediato, y el sentimiento de impotencia me ahogaba. Esa noche, cuando me senté en la cama, sentí rabia. Me pregunté si todo eso que había vivido era real o solo un refugio emocional. No hice la oración de inmediato, solo lloré. Me enojé con Dios. Le dije que no entendía, que no podía más, que si Él realmente estaba allí, que me mostrara, no como antes, no con visiones, sino ahora, en mi dolor más crudo. Entonces, en ese silencio pesado de la madrugada, cuando mi alma parecía apagada, sentí una presencia. No vi luz, no oí voces, pero algo, una ternura invisible, una compasión que parecía envolverme, me rodeó. Mi cuerpo se relajó como si alguien me hubiera tomado en brazos. No lo puedo explicar con lógica, pero supe que no estaba sola, y sin que nadie me lo pidiera, sin esfuerzo, salieron de mis labios las palabras: Espíritu Santo, te invito, entra, habla conmigo mientras duermo. Y dormí, no como una persona derrotada, sino como una hija rendida en brazos de un padre que, aunque no siempre explica, siempre está. Esa noche soñé con mi madre. La vi joven riendo en un campo lleno de flores que no existen aquí. Me tomó la mano y me dijo: no tengas miedo, Él está conmigo también. Al despertar, supe que aún estaba viva, pero también supe que Dios estaba en control, más allá de lo que mis ojos pudieran ver. A los pocos días se recuperó de una forma que los médicos no supieron explicar del todo. Para mí no fue coincidencia. Fue otra de esas noches en las que el cielo se acercó a la tierra por una simple invitación sincera. Después de eso, nunca más dudé. No porque entendiera todo, sino porque lo viví. A lo largo de estos años, muchas personas se me han acercado para contarme lo que han sentido al hacer la oración. Un hombre que sufría de ataques de pánico me escribió para decir que desde que la hizo, sus noches se volvieron momentos de encuentro y no de miedo. Una madre en duelo por la pérdida de su hijo me confesó que tras orar así, soñó con él sonriendo, en paz. Cada testimonio me reafirma que lo que viví no fue solo para mí. Jesús me mostró ese salón de camas para que yo supiera: todos podemos ser visitados. Todas las noches pueden ser sagradas si dejamos entrar al Espíritu. No digo esto para parecer especial. No me considero santa ni profeta. Soy una mujer común que fue llevada a un lugar que muchos nunca imaginan que existe, pero que está más cerca de lo que creemos. Si estás leyendo esto,
y has sentido que las noches te devoran, si tu mente no te deja descansar, si sientes que duermes, pero no descansas. Por favor, intenta esta oración, no como un ritual, sino como un encuentro. Da gracias, aunque no tengas razones. Confiesa, aunque te duela. Ríndete, aunque tengas miedo. E invita al Espíritu Santo. Y mira lo que Él hace. Hoy cuando me acuesto no lo hago solo para descansar el cuerpo, lo hago para encontrarme con lo eterno. Mi cama ya no es solo un mueble, es un altar. A veces cierro los ojos y me imagino de nuevo en aquel salón, entre tantas camas, sabiendo que en algún lugar del espíritu Jesús sigue caminando entre los que duermen, esperando que alguien lo llame. Y no siempre sucede con palabras. A veces es solo un suspiro honesto, una lágrima solitaria, un pensamiento que dice, ven, y eso porque basta. Él conoce el idioma del alma mejor que nadie. Él responde a lo verdadero. He aprendido que la noche no es una enemiga, ni un castigo, ni un vacío. Es un regalo. Es el único momento del día donde el cuerpo se rinde por completo y el alma queda libre para ser tocada por el cielo. No necesitas ser perfecto para hacer esta oración. No necesitas tener una vida resuelta ni ser religioso. Solo necesitas ser sincero. No se trata de religión, se trata de relación. De abrir el corazón, aun cuando esté roto. Y si decides hacerlo, no te sorprendas si una noche cualquiera se convierte en el inicio de algo que transforme tu vida entera. A mí me pasó. Hay noches en las que aún lloro. Hay días que son difíciles, como para todos. Pero desde aquella experiencia nunca más me sentí sola. Y nunca más dormí con miedo, porque sé que el Espíritu Santo me visita, me habla, me cubre, a veces en sueños, a veces en esa paz inexplicable que me abraza sin motivo, a veces en la forma en que me levanto con una fuerza que no es mía. Todo eso comenzó con una oración, 4 pasos, una invitación y una entrega total. Lo demás, Él lo hace, a su manera, en su tiempo, pero siempre con amor. Si llegaste hasta aquí leyendo, solo quiero decirte esto, no es casualidad. Quizás esta sea tu noche, tal vez has esperado respuestas, señales o simplemente paz. No necesitas entenderlo todo, solo intenta, hazlo con el corazón. Tal vez no veas un salón de luz como yo lo vi, tal vez no escuches palabras, pero si te abres vas a sentirlo, porque Él no falla, nunca, y su presencia, créeme, puede transformar la noche más oscura en un amanecer eterno. Yo soy Mariene Soles, soy enfermera, soy humana. He estado en la frontera entre la vida y la muerte, y desde allí regresé con algo que no es mío, pero me fue confiado para compartir. No me importa si me creen o no. No escribí esto para convencer a nadie. Lo hice porque sé que hay almas que, como la mía, solo necesitaban una pequeña llave para abrir la puerta. Esa llave es la oración. Y esa oración, si se hace con sinceridad, puede hacer que el cielo se acueste contigo cada noche.